Dicen que nadie nace siendo un monstruo. Que incluso el más oscuro de los hombres, en algún momento, fue un niño con miedo. Así comienza la historia de Mateo Hernández. No era un nombre conocido. No aparecía en los periódicos ni en las noticias de televisión. Pero durante casi 10 años, fue una sombra encerrada tras los muros de concreto de una prisión estatal. Mateo no tuvo una infancia fácil. Creció en un barrio donde la violencia era el idioma diario, donde la ausencia era una constante y el hambre se disfrazaba de costumbre. Su madre lo crió sola, entre turnos dobles de limpieza y noches enteras sin dormir. Su padre, nunca estuvo. Algunos decían que murió. Otros, que simplemente se fue. A los 12 años, Mateo ya conocía el sonido de una patrulla más que el de un aula escolar. A los 14, ya cargaba con su primer delito. Y a los 18, una pelea que se salió de control lo llevó directo al infierno, una sentencia de 10 años por intento de homicidio. El día que cruzó las puertas del penal por primera vez, lo hizo con el rostro duro, los puños cerrados y el alma hecha pedazos. No había lugar para el perdón. Solo rencor. Solo el deseo de sobrevivir. Pero fue en ese mismo lugar, donde el sol apenas entraba por pequeñas rendijas, donde conoció al hombre que cambiaría su destino. El padre Esteban. Un cura anciano que visitaba la prisión cada semana. Nunca faltaba. Con su Biblia desgastada y una voz tranquila, se sentaba con los internos a escucharlos. A veces en silencio. A veces con una palabra que parecía insignificante, pero que se clavaba como una semilla. Mateo lo observaba desde lejos. No creía en nada. Ni en Dios, ni en el amor, ni en la redención. Pero semana tras semana, algo en él se removía cuando escuchaba aquella voz pausada hablar del perdón, del propósito, del dolor como camino. Pasaron meses antes de que Mateo se acercara por primera vez. No fue para confesarse. Solo para escuchar. Y el padre Esteban no preguntó nada. Solo lo dejó estar. Los encuentros se volvieron costumbre. Cada martes, Mateo se sentaba al final del salón improvisado donde el padre Esteban leía la Biblia. No hablaba. No rezaba. Solo escuchaba. Pero dentro de él, algo comenzaba a moverse, lento, como el hielo quebrándose tras un largo invierno. Un día, el padre le ofreció una hoja de papel y un bolígrafo. Escribe lo que sientas, le dijo. No tienes que mostrárselo a nadie. Solo sácalo de tu pecho. Mateo dudó. Pero esa noche, en su celda, comenzó a escribir. No poemas. No plegarias. Gritos. Rabia. Dolor. Recuerdos que no sabía que aún le pesaban. La muerte de su hermano menor. La ausencia de su madre, aunque lo amaba. La traición de un amigo que lo arrastró a la calle sin retorno. Escribió durante semanas. Y entonces, sin saber cómo, comenzó a escribir también sobre esperanza. No porque la sintiera, sino porque la necesitaba. El padre Esteban se convirtió en su guía. No lo juzgó nunca por lo que hizo. Tampoco le prometió que el mundo afuera lo esperaría con los brazos abiertos. Pero le dijo algo que Mateo jamás olvidó. El que se perdona a sí mismo, deja de vivir como condenado. Mateo cumplió su sentencia. Salió un lunes, con 30 años y una mochila vieja al hombro. Nadie lo esperaba afuera. No tenía casa, ni trabajo, ni dirección. Solo una carta del padre Esteban que le había dejado antes de morir, meses antes de su liberación. La carta era breve. Le hablaba de un pequeño pueblo al norte, donde la parroquia estaba vacía. Donde nadie conocía su nombre. Donde, si quería, podía empezar de nuevo. Mateo tomó un autobús. Llegó de madrugada. El pueblo era tranquilo, casi detenido en el tiempo. Tocó la puerta del templo. Nadie respondió. Así que se sentó en la escalinata, con la carta entre las manos. Y allí, mientras la brisa helada le acariciaba el rostro, tomó la decisión. No sería el mismo de antes. No volvería a la oscuridad. Los primeros días en el pueblo fueron silenciosos.
Nadie preguntó mucho, y eso a Mateo le bastaba. Limpiaba la parroquia por las mañanas, arreglaba los bancos rotos por las tardes y dormía en una pequeña habitación detrás del altar. No era un cura. Aún no. Pero algo dentro de él lo impulsaba a quedarse, como si cada rincón de aquel templo quisiera reconstruir lo que el mundo había derrumbado en su interior. El sacerdote anterior había muerto hacía casi un año. Desde entonces, la iglesia estaba cerrada, olvidada. Solo algunas ancianas venían de vez en cuando a dejar flores marchitas frente al Cristo de madera. Nadie dirigía las misas. Nadie guiaba las oraciones. Era un lugar detenido en la memoria. Mateo no tenía formación teológica. Pero tenía cicatrices. Tenía una historia. Y sobre todo, tenía la carta de un hombre que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Así que comenzó, sin permiso de nadie, a abrir las puertas del templo cada domingo. Al principio, solo se sentaba. En silencio. Con la puerta entreabierta, por si alguien quería entrar. Una mujer lo hizo. Luego, un anciano. Luego, un niño curioso que se sentó en la última fila. Mateo no hablaba. Solo los dejaba estar. Pero con el tiempo, cuando comenzó a leer en voz alta algunas de las cartas que él mismo había escrito en prisión, sin nombrar su origen, la gente empezó a quedarse más tiempo. A escucharlo. A sentirlo cercano. No hablaba como sacerdote. Hablaba como alguien que había caído y logrado ponerse en pie. Con palabras sencillas, sin adornos. Con la mirada baja y el alma abierta. El pueblo comenzó a cambiar con él. O quizá fue Mateo quien cambió con el pueblo. Le ofrecieron ayudarle a estudiar formalmente, a prepararse. Y aceptó. No porque buscara un título, sino porque comprendió que, a veces, para sanar a otros, primero uno debe entender cómo sanar de verdad. Fue ordenado sacerdote 2 años después. La noticia sorprendió a muchos, incomodó a otros. Pero él no buscaba aprobación. Solo redención. Mateo no usaba sotana todos los días. Tampoco llevaba una cruz colgando al cuello. Decía que el hábito no hace al alma, y que a él lo vestían los errores que ya no negaba. La parroquia, antes olvidada, se convirtió en refugio. Llegaban madres con hijos, jóvenes confundidos, ancianos solos. No todos iban por fe. Algunos iban por consuelo. Otros, simplemente para escuchar a ese hombre que hablaba con tanta verdad que dolía. No contaba su pasado abiertamente, pero tampoco lo ocultaba. Una vez, un joven le preguntó si alguna vez había estado en prisión. Mateo lo miró directo a los ojos y respondió sin titubear. Sí. Estuve. Y salí distinto. Aquel joven volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Y luego trajo a su hermano. Mateo predicaba con ejemplos. Limpiaba junto a los demás. Reparaba bancas. Visitaba enfermos. Se sentaba a escuchar sin mirar el reloj. No daba discursos eternos. A veces solo decía una frase. A veces, ni siquiera eso. Su presencia bastaba. Pero no todos estaban contentos con su presencia. Un grupo de vecinos, al enterarse de su pasado, comenzó a murmurar. Decían que un exconvicto no podía guiar almas. Que la iglesia no era lugar para hombres manchados. Un día, uno de ellos se paró frente a la iglesia con un cartel: un asesino no puede hablar de Dios. Mateo lo leyó en silencio. No respondió. No se defendió. Esa noche, escribió una homilía que no leyó frente al altar. La dejó impresa sobre cada banca de la iglesia. Decía: no estoy aquí porque sea perfecto. Estoy aquí porque conozco el infierno. Porque lo viví. Porque lo causé. Y porque alguien me enseñó que incluso desde allí, se puede volver. No les pido que me crean. Solo que me escuchen. Porque a veces, quien más cayó, es quien más tiene para levantar a otros. Al domingo siguiente, el cartel ya no estaba. Y la iglesia, estaba más llena que nunca. Con los años, Mateo se convirtió en mucho más que el sacerdote del pueblo.
Se volvió una figura, un símbolo viviente de que la redención no es un milagro caído del cielo, sino una decisión tomada todos los días, incluso cuando duele. Nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de recordar quién fue. A veces, en las noches más tranquilas, aún escribía. Ya no con rabia, sino con gratitud. Un día recibió una carta. Venía del mismo penal donde pasó casi una década. Era de un joven interno que había escuchado de él por otro exconvicto. Le pedía consejo, guía, y una razón para no rendirse. Mateo respondió con 3 páginas escritas a mano. Y esa fue la primera de muchas. Comenzó a visitar prisiones, como lo hizo el padre Esteban con él. Cruzó esos pasillos que una vez le parecieron cadenas, ahora con pasos firmes. Hablaba sin vergüenza, sin maquillaje. No prometía soluciones. Prometía caminos. Les hablaba a los que habían perdido la fe en sí mismos. Y en más de una ocasión, lloró con ellos. Nunca volvió a la ciudad donde creció. No por miedo, sino porque entendió que su historia no estaba en volver atrás, sino en avanzar llevando consigo todo lo que fue. Murió a los 62 años, tranquilo, en la misma habitación detrás del altar donde empezó de nuevo. Lo encontraron con una carta entre las manos. Decía: Gracias, Padre Esteban. Usted creyó en mí antes que yo mismo. Ahora me toca seguir creyendo en otros. La iglesia se llenó para despedirlo. Vinieron desde pueblos lejanos, desde cárceles, desde calles difíciles. Gente que jamás se había confesado, pero que con Mateo, encontró el valor para mirarse a sí misma sin desprecio. Porque Mateo no fue solo un cura. Fue un hombre que cayó tan profundo, que cuando subió, trajo con él a muchos más. Y esa es la historia de cómo un convicto se convirtió en pastor de almas.